Buenas noches. Don Ernesto Farrell, gracias por estar aquí. Leonardo, ¿qué tal? Buenas noches. Don Enrique Quintana, buenas noches. Muy buenas noches. En días recientes, ayer y ya desde la semana pasada, los pronósticos, las cifras de crecimiento que algunos organismos internacionales, como es el caso del FMI, el Fondo Monetario Internacional, pues entraron en controversia, pues ni más ni menos que con el titular del Ejecutivo, con el presidente de la República. El FMI hizo una revisión a la baja en los días recientes, bajó su pronóstico de crecimiento para México en el 2019. Ahí ve usted pues algunas de los pronósticos, lo que decía el Banco Mundial, que fue a la baja, el FMI fue de 2.5 a 2.1, la CEPAL y también la OCDE. Y pues reaccionó el presidente de la República y dijo que de ninguna manera, que traían mal sus números y que iba a probar que estaban equivocados, más o menos así, ¿no? Así es, que iba a fallar el Fondo Monetario porque seguramente dijo, los vamos a sorprender, vamos a crecer más. La semana pasada, o alguna institución, Bank of America, redujo su pronóstico del 2 al 1%. Es enorme la reducción, ¿no? Es el 50%. La lámina que acabamos de ver son puros organismos internacionales que son bastante barcos, ¿no? O no son tan duros como un banco, digamos. Bueno, estaba el Banco Mundial, pero bueno. Quisiera recordar que hace como 6 meses, en este mismo espacio, critiqué un pronóstico que había presentado el Fondo Monetario en el que daba a entender que su pronóstico de crecimiento para este año era superior al 3%. Entonces lo ha venido bajando. Ajustando, digamos. Ajustando. hasta el 2.1 que anunció ayer, ¿no? Y pues la mayoría de los analistas está haciendo lo mismo. De hecho, nosotros, que desde hace 6 meses traíamos un pronóstico del 1,5, pues estamos bajando ahora, abriendo el rango hasta el 1% también. Bursa métrica. Así es. ¿Y en base a qué hacemos esto? A que, bueno, pues tenemos indicadores oportunos de la economía mexicana y ya estamos viendo que muy posiblemente la cifra de diciembre del IGAE o el PIB mensual para el mes de diciembre muy probablemente sea negativo. Estamos por recibir en esta semana el IGAE de noviembre. Nuestro pronóstico es 1.6. Cuando en los meses anteriores sí estuvimos creciendo arriba del 2. Se nota una inflexión en la mayoría de los componentes de los indicadores a la baja y pues algunas cosas tienen que ver con la pérdida de confianza que hubo a partir de finales de octubre en adelante. Otras cuestiones pues, más bien tienen que ver con el entorno externo, que también hay cierta desaceleración, pero pues lo que nosotros vemos con preocupación es que entra este año ya con una inercia negativa. Lo normal que sucedía en todos los principios de sexenio es que el último año de sexenio crece muy fuerte la economía. Y luego viene una baja, ¿no? Entonces el siguiente año creces menos, pero traes una inercia, ¿no? Como un crucero o como un tren, no se frena de la noche a la mañana. Aquí lo que tú dirías es que ya empezó a bajar desde final del sexenio. Desde finales del sexenio pasado estamos notando que ya hay una pérdida de inercia y entonces pues impide el arranque de nuevo. Empieza en enero y con lo que ha pasado con la crisis de suministro de gasolina, en el corazón esto se puede acentuar de la manufactura exportadora mexicana, ¿no? Pues sí se puede acentuar esta debilidad de la economía mexicana. Es un hecho prácticamente en todos lados se está considerando a la baja. López Obrador seguramente no recordó lo que dijo la semana pasada. Cuando se le cuestionó respecto a la reducción de la expectativa de Banco de América de 2 a 1%, dijo, no, está mal, vamos a crecer 2%, ya verán. Y bueno, ahora dice, cuando el Fondo Monetario Internacional baja 2.1%, dice, no, vamos a crecer más. La Secretaría de Hacienda hizo sus estimaciones para el presupuesto sobre la base de un 2%. Es decir, Carlos Ursúa y su equipo consideran que lo más probable es que la economía mexicana crezca 2%. Creo que están optimistas y el Fondo Monetario Internacional lo está más con todo y su reducción. Tiene razón Ernesto, me parece que vamos a converger hacia niveles
de 1.5, 1.6%. Bursamétrica tiene 1.5%. Una parte No es alta. el más pesimista es Banco de América, que tiene 1%. Hay todavía algunos optimistas que están pensando en un 2%, esos son los más optimistas, por ejemplo. No, la OCDE trae 2.5. De las instituciones privadas. Correcto, De las- bancos, correcto. Bancomer trae 2.0, BNP Paribas trae 2, HSBC trae 2%, una firma de análisis Turner y Asociados trae, es la Unión de Bancos Suizos trae 2%, todos los demás están abajo. O sea, el máximo entre las instituciones privadas hoy es 2%. ¿Y el caso del Banco de México dónde está? El Banco de México tiene un rango, Ujú. igualmente el mismo, hasta donde recuerdo, Ernesto, de 1,5 a 2,5. Sí, Un punto. sí que es 2%, alrededor del 2%. Entonces, sí vamos a ver una tendencia a la baja y quizás se va a acentuar en el arranque del año. Yo no descartaría que en enero, en cuanto empiecen a surgir las cifras del mes, esto es, va a ocurrir en los Por ahí de primeros días marzo. de febrero, vamos a tener un freno muy fuerte. No es inusual. A finales de este mes, piensas. En del febrero. de febrero. O sea, cuando se conozcan las cifras de enero. Ok. ¿Ustedes están contemplando en esto ya el impacto negativo que pueda tener la crisis de combustibles? Es uno de los factores. Banamex, por ejemplo, Citibanamex ha hecho un análisis donde señala que por cada 17 días que dure la escasez, el desabasto, ellos están bajando en un 0.1% el crecimiento. O sea, si llegara a 41 días, estaríamos hablando de 0.3% 0.5 casi, o 0.4. de reducción en el PIB. crecimiento del PIB en el primer trimestre del año. Muchísimo. Coincide con nosotros y coincide también con la estimación que ha hecho Banorte. Sí. El 0.3 es más o menos el efecto que se puede dar. Entonces sí vamos Menos a tener un 0.3, arranque pues. del año malo. Es un hecho. Bueno, o sea que, pues, digo, yo quiero comprender que un líder político, un jefe de Estado como esto, bueno, su mensaje tiene que ser positivo en términos de generar confianza y de atraer inversión y de tranquilizar a los mercados. Pero pues las cifras no sustentan mucho las posibilidades de que el presidente López Obrador vaya a acertar al número. Sí, me parece que hay que esperar todavía un poco para dimensionar el efecto, pero no puede ser que no haya un efecto de cambio de sexenio, de cambio de régimen, como él está señalando, yo diría de cambio en las reglas del juego que se están Y agreguemos a estableciendo, esto el tema del combustible que estamos viviendo. Exacto. la coyuntura que estamos viviendo con el tema de las gasolinas. Sí. Seriamente. ¿Alguien desde afuera o bancos internacionales o esto han comunicado preocupación en ese sentido con ustedes? Con la cuestión de del suministro de gasolina, sí ha habido Expresiones así de es. consternación. Sí ha habido realmente quien se preocupa. Incluso te diría, hay quien exagera la posible consecuencia. Y nosotros más bien hemos tratado de decir, no es para tanto. Vamos mesurando. Todavía hasta ahora es un efecto marginal en la economía. Solo que se prolongara y que fuera realmente severa la escasez de gasolina, entonces sí tendría ya más consecuencias. Pues sí. Hay dos análisis, uno que señala el efecto positivo que en las finanzas de Pemex tiene el hecho de que puede haber resultados efectivos del combate al huachicol, porque eso implica que la venta de gasolinas, la venta legal, la venta facturada por Pemex, tenderá a crecer. Si reduces el mercado ilegal, el mercado de negro, la que claro. roban, pues obviamente Va a haber más consumo lícito. la gente Claro, que es compraba gasolina robada tendrá que comprar gasolina Exacto, legal exacto. y eso va a aumentar las ventas. Ese es un efecto positivo que algunos analistas han ponderado y que puede beneficiar las finanzas de Pemex. El efecto negativo es en la actividad económica, porque Sí, todo lo que se detiene y se para por la escasez del combustible. que continúa. Tenemos la impresión en la Ciudad de México de que el asunto se resolvió aquí. No, pero veamos Monterrey hoy, Nuevo León Pero está serio, ¿no? Nuevo León, Guadalajara. Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Sigue los estados, crítico. Hidalgo, los estados que
tenían la peor condición. Realmente las filas interminables y las gasolinas cerradas por falta de abasto continúan como parte ya usual del paisaje. Pues sí. Vamos a ver las consecuencias. Déjenos hacer una pausa. Tenemos más temas. Regresamos enseguida. Bueno, déjeme contarle esto porque ligado a la crisis de combustible puede venir algo que repercuta políticamente en el viejo, histórico y muy criticado Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, liderado por Carlos Romero de Champs. Resulta que hay un grupo de opositores al interior del sindicato que se han denominado Petromex. 3,000 trabajadores en activos, liderados por un hombre, fíjense, muy significativo esto, es un trabajador de Pemex de Tabasco. Y este señor, que se llama Pitágoras Cruz, ha presentado los documentos y la solicitud de toma de nota ante la Secretaría del Trabajo para, pues, registrar ese sindicato como legal y como válido. Es como un sindicato dentro de una escisión, digamos, del Sindicato de Trabajadores Petroleros. Y hay informes que reportan que tienen el respaldo y el apoyo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que no es una figura menor en la industria ni en el sector. Y esto podría significar, pues, un eventual. Aquí vean ustedes esta foto. Estos son los trabajadores petroleros de este nuevo organismo que se llama Petromex con el sindicato y que hicieron, pues, todos sus requisitos, Enrique Ernesto, ante la Secretaría del Trabajo para documentar, registrar, etcétera, y que les den lo que en el argot jurídico laboral se llama toma de nota, que, pues, esencialmente es reconocer la existencia de un sindicato. Así es que hoy se cuestiona si los días de don Carlos Romero de Champs, que hay que decir, la semana pasada, por aquello de no te entumas, fue y solicitó un amparo, por cierto, pero estaremos ante un probable cambio en el ajedrez de los trabajadores y de los obreros petroleros de la República Mexicana. Si estuviéramos ante tal cosa, no sería como producto de los grupos como el que señalábamos. No es el único, hay varios disidentes. Compitieron recientemente, hace algunos meses, pocos meses, en las elecciones que llevó a cabo el sindicato. Elecciones que tuvieron que ser ahora ya por votación secreta, no en asamblea a mano alzada como era la tradición. Y la dirigencia prácticamente ganó todo. O sea, barrió. El grupo de Carlos Romero de Champs prácticamente tomó el control de todas las secciones, aún con ese método de elección. Es un grupo pequeño todavía, insisto, no es el único. Hay otros, los petroleros unidos de 1934, varios grupos que ya tienen años como disidencia del sindicato. Sí creo que podamos estar ante una circunstancia en la cual el gobierno considere prudente, entre comillas, el cambio de dirigencia sindical. Sin embargo, la secretaria del Trabajo fue muy explícita la semana pasada cuando señaló que el gobierno ni pone ni quita dirigentes sindicales.
sino que si internamente los propios trabajadores deciden hacer ese cambio, pues se hará. Obviamente, los gobiernos siempre han influido en los sindicatos de las empresas estatales. Paraestatales, exactamente. Entonces, no descarto que pudiera haber movimientos, no van a ser como producto de la aparición de las disidencias, a mi juicio. Bien dices, porque este grupo de Petromex al que me refiero está integrado por 3,000 trabajadores, cuando el sindicato total de Pemex tiene 120,000. Entonces, bueno, no es ni el Estamos 5%, hablando ¿no? Exacto. Algo Así es. menor. Quería agregar a este análisis que Andrés Manuel López Obrador en una conferencia mañanera sí fue muy explícito en decir que el gobierno no tiene ninguna demanda ni investigación contra el señor de Champs. Ajá, exacto. Y por otro lado también quisiera agregar que se denota que hay toda una intención de ir conformando una nueva especie de CTM alrededor de Morena, ¿no? Entonces, Una nueva central de trabajadores. una nueva central de sindicatos, lo cual pues me parece que va a ser posible que veas muchas disidencias a las estructuras tradicionales En los que sindicatos. tenían que ver con el PRI, ¿no? Pues sí. Los sindicatos en México, por lo menos desde hace muchos años, han tenido una enorme capacidad de adaptación. Sí, claro, claro. Cuando en el año 2000 ganó la elección Vicente Fox, el PRI dejó la presidencia, se pensó que habría una debacle de Sí. las dirigencias sindicales, que la estructura sindical que estaba Se vendría muy apoyada en el PRI, en la presidencia, en el poder político tradicional, pues se desmoronaría. ¿No ocurrió? No fue así, ¿no? Se Exacto. acomodaron Así es. con el PAN, los 12 años de presidencia Panismo, así panista, regresó el PRI, se volvieron a acomodar, y no me extrañaría que buena parte de las dirigencias sindicales estemos viéndolas acomodándose también en A el Morena. gobierno de Morena. Pues vamos a ver, es interesante y sobre todo estos grupos disidentes de los que hablábamos hace un momento y que mencionabas, Enrique, muchos señalan que buena parte de todos estos pecados y excesos y abusos al interior de Pemex, de los que ahora nos enteramos de forma escandalosa, como la ordeña desde dentro de la empresa y ductos que salían a estaciones clandestinas desde las refinerías, muchos de estos grupos señalan al sindicato como el o parte de los responsables. Vamos a ver qué sucede. Déjenos pasar rápidamente a otro tema porque pues se inauguró esta semana el Foro Económico Mundial de Davos, el World Economic Forum, con la asistencia, usted sabe, de figuras internacionales, de líderes de gobierno, de Estado, de empresas, un foro importante. Y el gobierno de México, este gobierno de estreno, pues decidió no participar. El presidente López Obrador instruyó a su gabinete y a sus secretarios. Había varios ahí que estaban ya preparados. Estaba el canciller Ebrard, la secretaria de Economía estaba prevista para asistir y pues dio instrucciones de que no asistieran, ¿no es cierto? Sí, de que pues atendieran la emergencia, y la máxima representación que el gobierno mexicano tendrá en Davos, tiene en Davos ya, es la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora. Ajá. Que yo recuerde, me puede fallar la memoria, pero desde que el Foro Económico de Davos, el del World Economic Forum, es realmente relevante, no habíamos tenido ninguna ocasión en la que no fuera al menos un Secretario de Estado. un secretario. Creo que es la primera ocasión que va apenas un subsecretario. Y más allá de lo que se quiera, Davos es relevante porque se hacen presentes muchos empresarios, y los políticos que acuden, que asisten, los representantes de países, pues aprovechan para tener conversaciones, presentar proyectos, dar a conocer las propuestas del país entre potenciales inversionistas. Sí, promueven, en un evento de pasarela también. Es de chamba, Claro. es ponerse a trabajar desde las 7 de la Sí, mañana, sí, que sí, se sí, hacen las sí. primeras reuniones, terminar a las 12 de la noche, quizás realizar unas 20 reuniones a lo largo del día para presentar algunos proyectos, la visión general del gobierno, con objeto pues de tratar de atraer el interés de los inversionistas, y al final se puede traducir en Así lana, es. en inversión, en empleos.
pues este año ya nos quedamos fuera. También en Estados Unidos el señor Trump canceló a última hora Su presencia, su participación. presencia y pues mandó al secretario del Tesoro, ¿no? Ha sido muy Él tiene interesante. su propia crisis, ¿no es cierto? Que es la del cierre del gobierno. Así es, 32 días se cumplen de un gobierno cerrado y no se ve para cuándo. Y por otro lado, pues tampoco van muy bien las negociaciones con China. Pero lo que ha sucedido en los últimos años en ese foro ha sido realmente impresionante, ¿no? Se han invertido los papeles tremendamente hace 2 años, si la memoria no me falla, el presidente de China, Xi Jinping, defendió la globalización Así es. y el libre mercado, Y el presidente mientras que el señor Trump del hipotético mundo libre defendió el proteccionismo. y las barreras comerciales. Bueno, Exacto. así es. Es un foro importante, todos los que, pues por razones de cobertura periodística o transmisión informativa, hemos tenido oportunidad de estar ahí, pues ahí concurren personajes de primer nivel, CEOs, CFOs de empresas de todo el mundo y muchos presidentes, y se convierte en un espacio de, incluso diría yo, de debate de temas internacionales importantes, de migración, la guerra comercial. Los reportes que salen hoy desde Davos en Suiza respecto al foro es que todo el mundo se pregunta a dónde quiere ir el señor Trump. Esos son los reportes, porque nadie lo entiende, ¿no? Nadie entiende el destino. Pero bueno, pues por primera vez en muchos años México no tiene una representación de alto nivel, ¿no? El gobierno mexicano. El gobierno mexicano. Bueno, pero muchas veces van empresarios también. Sí, ¿cierto? empresarios Sí. se hacen presentes. Noto en las notas que han salido que hay un mensaje velado de exaltar el humanismo de la economía. Ah, caray. Estarán en esa ruta. Este hombre, que es el fundador, Él, exactamente. y creo que pues el pueblo de Davos, porque es su pueblo natal, le tiene que levantar una estatua gigantesca, porque gracias a él Davos está en el mapa, porque si no, pues Davos sería un resort de esquí, ¿no es cierto? Sí. Pero este hombre, Klaus Schwab, y que tiene pues al frente el foro, yo no me acuerdo antes ponían el número de la edición, ya se lo quitaron. ¿Cuántos años va de esto, ¿25? Más de 20. sí. Más, empezó en los 70s como tanto. un foro pequeño, ya Y fue creciendo. Ya al final de los 80s se convirtió en el World Economic Forum. Para México es relevante. En esa reunión, por ejemplo, se tomó la decisión de que había que iniciar la negociación de un tratado de libre comercio. En los El Norteamérica. Con Norteamérica. con Norteamérica. El expresidente Salinas Así es. ha contado en diferentes ocasiones cómo en una noche fría, ahí en Davos, Al calor del vodka. ya es ese agregado de, El Chono de Farrell, sí, Ernesto, maloso como siempre. tomó la decisión, pues instruyó Ahí, a exacto. Jaime Serra, A que iniciara. búscate a la señora Carla Hills para notificarle que estamos en disposición de iniciar las conversaciones para un tratado de libre comercio Así de es. Norteamérica. Rápidamente, antes de irnos, y esto tiene que ver con los dineros y el presupuesto, pero también con las elecciones, el INE, el Instituto Nacional Electoral, anunció esta tarde que el recorte fue muy grande, el recorte fue de 950 millones de pesos y se les pasó la mano. Le están pidiendo a Hacienda que les regrese 619. Dicen que están operando con el presupuesto más bajo de su historia y que están en el riesgo de comprometer algunas tareas esenciales del instituto, especialmente justo ahora, Enrique, que Morena les pide que atraigan la elección especial de Puebla. El INE dice que pues no tiene recursos. Y no solamente lo dice, mañana el secretario ejecutivo del INE, el Mundo Jacobo Molina, va a acudir a la Suprema Corte de Justicia para presentar Recurso. una acción de inconstitucionalidad en contra del presupuesto, para cuestionar el recorte que la Cámara de Diputados hizo a la solicitud de fondos que presentó el instituto. Porque bueno, en el cálculo no estaba la elección de Puebla, entre otras cosas. Se recortó antes de que sucediera. Se aprobó el presupuesto, hay que recordar, por ahí de El 20, me parece, ¿no? la segunda, tercera semana de diciembre. Y la tragedia sucede el 24. Exactamente, el 24 de diciembre, y por lo tanto la necesidad de organizar una nueva elección para gobernador de Puebla pues se establece en la última semana de diciembre, cuando ya había un presupuesto aprobado. Entonces,
pues el INE dice, ¿cómo vamos a organizar una elección si no tenemos cómo? No tenemos los recursos para hacerlo. Vamos a ver qué dice la Corte. Pues sí, no estaba previsto. Quizás hubiera sido fácil negociar entre el INE y la Secretaría de Hacienda una partida adicional, pero se ve que no hay muy buenas relaciones, ¿no? Que no hay. Esa es mi lectura. Bueno, pues hay distintos organismos que se han inconformado por el recorte presupuestal aplicado por el nuevo gobierno. La Suprema Corte ya rechazó, pues no me quiero equivocar, pero el del IFETEL, me parece, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y había un segundo también. De la COFESE, pero la COFESE, en ese caso se trata de los salarios. Exacto. Igual que el Banco de México. Esta acción, igual que el Banco de Va México. para el presupuesto de operación del Esta acción del INE no tiene que ver con los salarios de los funcionarios, consejeros, exacto, sino más bien con los recursos que recibió el instituto para cumplir las su tarea. funciones. Sí. El argumento es, bueno, la Constitución nos fija ciertas tareas y para esas tareas requerimos este dinero. Entonces, el Congreso no nos dio el dinero que requerimos Exacto. para cumplir lo que la Constitución mandata. Por cierto que el líder del Senado, el presidente de la mesa directiva, el señor Martí Batres, defiende el presupuesto recortado de línea y dice que con eso alcanza. Así es que sí, tienes razón. Vamos a ver, parece que habrá algunas fricciones ahí respecto a si les otorgan o no más recursos. Sí, creo que la Corte tiene el rechazo, por ejemplo, al tema de la COFESE, fue no establecer acciones preventivas, es decir, no mantener los salarios mientras resuelve el fondo. Todavía estas demandas de organismos autónomos no se resuelven. Simplemente se rechazó el que no se modificaran los salarios en tanto se llega al fondo de las acciones de inconstitucionalidad que se demandaron. Entonces, todavía esta nueva Suprema Corte, con un ministro adicional, con González Alcántara, y con el presidente nuevo, también renovado, Arturo Saldívar, pues todavía tiene ahí una papa caliente. Sí, así es. En fin, se nos acaba el tiempo. Ernesto, gracias. Buenas noches. Ernesto Farid, don Enrique Quintana, buenas noches. Muy buenas noches. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. No se despegue, mucho más aquí en El Financiero Bloomberg. Buenas noches.